oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de pasar el mes de octubre sin cursos de doctrina, vamos a intentar volver con nuestra secuencia de cursos. De hecho, empezando justo una segunda época, hemos hecho una pausa en un lugar bastante propicio. Y vamos a empezar a hablar ahora, hablamos de los primeros tiempos de la Iglesia, hasta el Edicto de Milán y después la Iglesia como religión del Estado por el emperador Teodosio. Eso es lo que hemos hablado en las clases pasadas. Y ahora vamos a entrar en un periodo que se suele llamar Edad Media o Medioevo, que vamos a tomar desde el año 476 como punto de salida, punto de arranque, hasta el año 1517, que es teóricamente cuando publica sus refutaciones Martín Lutero, que es el principio de la Reforma Protestante. Algunos hacen distinción, llaman ese periodo en años distintos, pero nosotros vamos a tomar como regla, siguiendo a Broglie, ese periodo. Y lo primero que uno puede cuestionar y preguntar es ese título, Edad Media, porque de hecho es un título que fue puesto de manera despreciativa en ese periodo, como diciendo los renacentistas, que son los que vienen después de ese periodo, el periodo del Renacimiento, diciendo que en la Edad Antigua nosotros somos la libertad del hombre, el periodo de desarrollo, la edad madura del hombre, y tiene ese periodo que quedó ahí en el medio, ese periodo en que la Iglesia era dueña de las armas y de las instituciones y mandaba a los reyes también, que nosotros solemos llamar Edad Media, ese periodo mediano que no es el nuestro desarrollo, pero tampoco es la Edad Antigua, ni incluso algunos más allá llaman Edad de las Tinieblas, con más despreciativo todavía. ¿Y usted, padre, va a usar esa nomenclatura, que es una nomenclatura revolucionaria? Sí, así se suele llamar ese periodo. Y nosotros podemos decir con Aristóteles que la virtud está en el medio. Aristóteles, hablando de cualquier virtud, dice que la virtud es un equilibrio entre la exageración y la falta de virtud. No sé, por ejemplo, la virtud de saber usar el dinero, por ejemplo, está entre el exceso, que sería la prodigalidad, y entre la falta de virtud, que es la avaricia, que es no dar a nadie, entregar a muchos o no dar a nadie, y la virtud está en el medio. Virtus in medio est, decía Aristóteles y repetía Santo Tomás, y nosotros podemos decir que la virtud está en el medio, entre la antigüedad pagana, que daba culto a los dioses, tenía sus vicios, pero también tenía sus desarrollos intelectuales, y entre esa modernidad que se va deshaciendo por la revolución y por la pérdida del sentido de la vida, está el medio, que es la virtud, que es la Edad Media. Entonces, cuando nosotros decimos la Edad Media, más pensando en ese sentido, es la edad del apogeo de la civilización, la cristiandad, al que pudo llegar el hombre en ese mundo, y después de eso viene la decadencia, pensando como si fuera una montaña, y la Edad Media es el apogeo del hombre, para nada la edad de las tinieblas, sino la edad de las luces. Ese periodo que estamos tomando va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en 476, hasta los comienzos de la Reforma, como decía, en 1517. Y vamos a dividir ese mismo periodo de la Edad Media, porque son muchos años, y mucho tiempo, son más de 1000 años. Vamos a dividir en un primer periodo que se
le dio a llamar Alta Edad Media. Ese primer periodo va desde el 476, la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1073. Y después vamos a ir hablando por qué estamos tomando esas fechas. Después, el segundo y el tercer periodo, que es lo que se suele llamar la Baja Edad Media, a veces por desprecio, pero a veces también porque es la que está más cercana de nosotros. Ese segundo periodo, que va del año 1073 hasta el año 1303. Acá podemos decir que es el apogeo del espíritu cristiano, de la cristiandad. Y un tercer periodo, que ahí sí ya es un principio de decadencia del espíritu medieval, que va desde el 1303 hasta el 1517, claro. Hasta el principio de la Reforma Protestante, que es el término de la decadencia del espíritu medieval. Y esos dos periodos se suelen llamar Baja Edad Media. Primero un poquito los hechos, los emperadores. El imperio de Teodosio I, ese que hizo la iglesia religión del Estado, cuando muere Teodosio, él dividirá el reino nuevamente, división que había quitado Constantino el Grande, va a dividir nuevamente el reino entre sus hijos, y una ahora división será sí, definitiva entre Oriente y Occidente. En Occidente, la capital normalmente es Roma, pero por ahí se va un tiempo a Milán, otro tiempo en Ravenna, y normalmente el imperio de Oriente fijo en Constantinopla. Con la muerte de Teodosio, entonces Oriente quedará con Arcadio y Occidente quedará con Honorio, los hijos de Teodosio. Mientras en el Imperio Latino, en el lado occidente, la situación se tornaba complicada porque estamos en la época de la invasión de los bárbaros, que vamos a hablar hoy adelante y es el caso principal de esta clase. En el norte empiezan a invadir los pueblos bárbaros, pero en el oriente, la verdad, es la época de mayor desarrollo y del apogeo del imperio de Oriente. El imperio griego caminaba a su apogeo en el año 565 y prolongará su existencia casi 10 siglos más. El imperio romano está en decadencia y va a terminar con la invasión de los bárbaros y empezar un nuevo imperio. El Oriente está en pleno desarrollo y va a llegar incluso a su apogeo, va a durar más de 1000 años todavía el imperio de Oriente. Después yo vuelvo acá para vamos a hablar solo de Occidente, vamos a hablar un poquito de Oriente solo para tener una idea, pero nos vamos a fijar especialmente en el imperio romano de Occidente, que es lo que toca más a nosotros y lo que se hizo, lo que se dio a llamar después de Europa. En Oriente, primero vino el hijo de Teodosio I, Arcadio, del año 395 a 408. Era más bien Arcadio de carácter más bien indolente. Su esposa Eudoxia más bien lo dominaba. Era una mujer además no muy virtuosa, muy caprichosa, que indujo a él, entre otras cosas, un poco en contra de su voluntad, pero por su indolencia, decretar 2 veces el destierro de San Juan Crisóstomo, que hablamos en la otra clase también. Ese Arcadio, el primer emperador después de Teodosio en Constantinopla. Ordenó también él en 399 que se derribasen los templos paganos de las aldeas, defendiendo la fe ortodoxa, la fe correcta, y les quitó a los gentiles los pocos derechos que todavía quedaban. Cuando Teodosio, su papá, hizo la Iglesia Católica la religión del Estado, quedaban restos, digamos así, de gentilidad. ¿Se acuerdan que yo decía que ese término pagano significa campesino? Que en las villas, las ciudades más pequeñas, todavía restaba paganismo y fue obra de Arcadio ir quitando ese resto de paganismo que faltaba en la sociedad, sobraba en la sociedad. El sucesor de Arcadio será Teodosio II, que imperó del 408 al 450. También un hombre bastante débil, entregado a la fastuosidad exterior. Es interesante porque son 2 débiles, pero que después de eso viene el crecimiento del imperio en Oriente
mientras esa debilidad de los emperadores en Occidente lleva a la caída por la invasión directa de los bárbaros. Tuvo que pactuar una paz, no voy a meterme en el tema acá, pero bastante humillante con Atila, el rey de los hunos, que bárbaro, vamos a hablar de las invasiones después. Algún tiempo, es verdad, favoreció la herejía arriana e incluso suavizó un poco las medidas de Arcadio contra los paganos. Sin embargo, tenía una hermana que era Santa Pulqueria, que sirvió siempre de contrapeso entre su inclinación al paganismo, pero tenía esa hermana muy santa, una santa católica, que defendía la verdadera religión. Muerto Teodosio II, le sucede Pulqueria, su hermana, que después se va a unir en matrimonio con Marciano, un senador. Entonces imperaron Pulqueria y Marciano, digamos así, el año 450 al 457, 7 años. De hecho, cuando murió Teodosio II, Pulqueria heredó un reino bastante desorganizado. Confusión política, confusión religiosa por esa inclinación de Teodosio II al paganismo, a aceptar las falsas religiones, pero fue muy, digamos así, varonil Pulqueria y logró poner al reino en una dirección segura y ortodoxa, que fue lo que dio el impulso para su crecimiento posterior. A Pulqueria y a Marciano, su esposo, sucede León I, del año 457 al 474, de origen tracio, y él en general favoreció la causa ortodoxa. Llego a hablar al final, pero ya un complemento acá solo para dejar ya resuelto el tema el tema del Imperio de Oriente, que ocurrió después. Vamos a seguir. Después volvemos a las invasiones bárbaras y todo el tema del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Bizantino, que se dio a llamar así, mientras iba se descomponiendo el Imperio Romano por las invasiones bárbaras y también la debilidad y el amor al mundo, digamos así, de los emperadores, el Imperio Romano de Oriente, con ese impulso que le dio Pulqueria y Marciano y después que lo confirmó también León I, llegaba bajo el reinado de Justiniano, emperador que reinó del 527 al 565 al apogeo. El apogeo del Imperio de Oriente es el emperador Justiniano. El siglo IV es una época crítica en la historia humana, porque fue entonces que se cristalizó de manera definitiva la diferenciación entre Oriente y Occidente. De hecho, siempre fue una división más o menos existente, pero cuando llega Justiniano y el Imperio Romano está en caída vertiginosa, están ya los bárbaros invadieron en todo el imperio, esa división clásica entre Oriente y Occidente queda marcada y nunca más se va a borrar, incluso con sus capitales bien definidas, por lo menos en esa época, Constantinopla, y del lado romano, tal vez no tan definidas, ¿no? Roma, Milán o Roma. La razón última de esa división estaba en que, debajo de una prodigiosa unidad del orbe de la ciudad romana, lograda por el Imperio Romano, persistían las radicales diferencias que contraponían los espacios culturales de la latinidad y del helenismo. Claro, la división ahí más bien, la fuente de esa división era, claro, la disgregación del Imperio Romano, que era el centro de todo el imperio, pero también esa diferencia cultural entre el modo latino y el modo helénico griego de cultura. Estoy tomando eso de unos apuntes del padre Fernando Montver del seminario. Mientras el mundo latino dejaba de existir bajo las invasiones germánicas bárbaras, el Imperio Bizantino de cultura griega tenía ante sí todavía un milenio de historia. Pronto pudo ya hablarse de una iglesia latina, hablando de la iglesia del lado occidental, háblase de una iglesia latina, y nosotros somos latinos, y de las otras iglesias orientales, que son varios, con varios ritos dependiendo de cada lugar, encabezadas por la bizantina. De un cristianismo occidental de cultura latina y de otro oriental de cultura griega. Esas diferencias serán, al correr de los siglos, ocasiones de disputas entre Roma y Constantinopla, hasta llegar a la separación, al cisma de Oriente, separación entre la iglesia romana y la iglesia oriental. No todas rompieron con Roma, pero la mayoría de ellas. Pero la caída de Occidente en manos de los bárbaros era al mismo tiempo el germen de una nueva realización. Y uno ve, y vamos a ver eso cuando hablemos ahí un poquito de los bárbaros,
Es verdad que fue un desastre, un caos total, la invasión de los bárbaros, sí, pero fue por otro lado lo que posibilitó que la Iglesia católica se expandiera también a esos pueblos bárbaros y tomara vuelos no solo en la región del imperio, sino al norte, Noruega, Germania, Rusia, todos esos pueblos fueron evangelizados gracias a esas invasiones bárbaras. El lado providencial de eso hay. Inverso era el camino que recorría Oriente. Del esplendor, de hecho, el Oriente estaba llegando con Justiniano a su apogeo, pero empieza la decadencia y el abismo hasta llegar al cisma con Roma, mientras el imperio romano de Occidente, del lado nuestro, digamos así, tenía su caída, pero se resucitaba y ese espíritu romano revivía con la Santa Iglesia, el espíritu verdadero y bueno de los romanos. Al reinado del emperador León I, ese que hablamos que sucedió Pulqueria y Marciano, sucedió el de Zenón, del año 474-491. Y bajo su reinado comenzará, infelizmente, el cisma de Acasio, un patriarca de Constantinopla que estaba en pugna con el Papa. A la muerte del emperador Zenón asume el poder Anastasio I, que va a reinar de 491 al 518, bajo quien se extenderá la crisis religiosas por su favor hacia el monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? No sé si se acuerdan las herejías que dijimos. Decía que nuestro Señor Jesucristo no tenía dos naturalezas, divina y humana, sino una sola divina, que hace que no sea verdaderamente hombre, y que la obra de la redención queda un poco problemática para explicar. Después de Anastasio llega el apogeo con Justino I, del 518-527, Justino va a empezar ese cambio del monofisismo, de la herejía, a favor de la fe ortodoxa. Y con Justino I, se termina ese cisma de Acasio, esa separación con Roma en el 519, y se fue preparando ese apogeo con Justiniano. Ahí llega Justiniano, que reinó del 527 al 565. Junto con su esposa, la famosa emperatriz Teodora, consiguió ensanchar notablemente los límites del imperio. De hecho, Justiniano casi llegó a tener el mismo imperio que tuvo en su apogeo todo el imperio romano. Conquistó toda Italia, que estaba invadida por los bárbaros, el antiguo reino africano de Cartago y una buena parte del sudeste de la península hispánica. Más significativa fue todavía su obra legislativa, que se resume de la publicación del Código Justiniano. En términos de religión, Justiniano apoyó con todo su poder la fe católica y la legítima jerarquía, obedeciendo al Papa. Es verdad que Justiniano tenía a veces ciertas inclinaciones de lo que llamamos cesaropapismo, que es esa, se decía demasiado vehemente de influenciar en las decisiones de la sede romana de parte del emperador, por eso se llama cesaropapismo, pero no sabía respetar la jerarquía eclesiástica, aunque tenía esa tendencia de influencia. Trabajó en el engrandecimiento del cristianismo y la unidad religiosa. Buscó justamente quitar todo lo que era paganismo o resquicio de paganismo o de herejía, del monofisismo, para ganar la unidad del imperio. Pero con la muerte de Justiniano I, cada vez más se hacía más pronunciado el cesaropapismo de los emperadores. Sí, con él tenía cierta inclinación, pero sus sucesores, que por ahí vamos a hablar después, ya tenían esa inclinación de querer mandar el Papa. Y eso fue causa de muchas divisiones hasta llegar al cisma de Oriente. Bien, eso para dejar cerrar el tema bizantino de Oriente, y ahora nos vamos a focar un poquito más en la invasión de los bárbaros y la caída del imperio. Cuando ahora hablemos de imperio romano de Occidente. ¿Qué pasó después de la muerte de Teodosio? En Oriente quedó Arcadio, hijo de Teodosio, mientras en Occidente, del lado romano latino, quedó como emperador Honorio, hijo de Teodosio I, del año 395 al 423. Honorio tenía un general muy famoso, Estilicón, que
de la invasión de los bárbaros. Disculpe que yo voy a citar tanto, pero después vamos a hablar más de las invasiones de los bárbaros hoy mismo. Ese general logró contener la invasión de los visigodos liderados por Alarico, pero cuando murió Estilicón ya no tuvo la fuerza para resistir a esa invasión. Desde el punto de vista religioso, ese emperador Honorio siguió la línea de su padre Teodosio, defendiendo la ortodoxia contra los donatistas de África y otros herejes. Fue buen católico, defensor de la fe ortodoxa. A él le sucedió a Honorio Valentiniano III, que reinó del 425 al 455. Era sobrino, no era hijo de Honorio. Fue, la verdad, hombre muy débil y muy amigo de los placeres. Y eso es parte de la razón de la caída del imperio de Occidente, ¿no? El hecho de que los emperadores se volvieron muy viciosos. Pero antes eran paganos idólatras, sí, pero tenían cierta rectitud natural. Ya esos últimos emperadores ni eso. A Valentiniano III sucedió Máximo, que asumirá tras poder asesinar a Valentiniano III. Mató a Valentiniano III en el 455 y empezó a reinar Máximo. Eudoxia, la emperatriz viuda, obligada por ese usurpador, por Máximo, a unirse con el matrimonio, llamó en su auxilio Genserico, que era el rey de los vándalos bárbaros, y Genserico saqueó Roma. De eso vamos a hablar. Y después de Máximo, siguieron después, en espacio de 20 años, 9 emperadores, que de hecho no fueron ni sombra de los Césares, de Augusto, de los grandes emperadores de Constantino, de Teodosio, no. Fueron emperadores bastante débiles, frágiles y no tenían tanto poder tampoco como sus antecesores. El último de esos 9 emperadores fue Rómulo Augusto, que reinó del 455 al 476, con la caída oficial del imperio, digamos así, que será definitivamente derrotado por el caudillo de los Hérolos, eran pueblos bárbaros Odoacro, que será proclamado rey de Italia. Bien, y ahora sí, vamos a hablar de la caída, la invasión de los bárbaros en Occidente especialmente. Primero, los antecedentes de esa invasión de los bárbaros era la decadencia del imperio. De hecho, a ver si encuentro acá un párrafo de Boulanger en la historia de la iglesia, que hace una descripción un poco triste, pero verdadera de esa decadencia moral del imperio antes de la invasión de los bárbaros. A ver si me encuentro acá, debería haber dejado separado, pero no me doy cuenta. El imperio romano, ahí estoy citando Boulanger, no podía por menos de sucumbir a los ataques continuados de los bárbaros. La caída, aunque rápida, estaba prevista. A ver si es eso. Así. El pueblo romano, repleto de conquistas y ávido de placeres, había abandonado las armas para entregarse a las delicias de la ciudad. Pero lo que verdaderamente agravaba la situación es que su natalidad había decrecido, es decir, ya no tenía más familias numerosas, evitando los hijos. El deseo de lujo, la inmoralidad y el divorcio habían socavado la familia. Estoy hablando de la caída del Imperio Romano, no estoy hablando de la sociedad actual, aunque se podría aplicar tranquilamente. Lo que verdaderamente agravaba la situación es que su natalidad había decrecido, métodos anticonceptivos, evitar los hijos, el deseo del lujo, las comunidades, los placeres, la inmoralidad, todo lo que son desórdenes morales, y el divorcio habían socavado la familia. La razón de la caída del Imperio Romano. No pudiendo contener ya por más tiempo la infiltración pacífica ni la invasión brutal de los bárbaros, el imperio venía a ser como un cuerpo enfermo, que vivía casi por procedimientos artificiales. La razón de la caída del imperio. Entonces, la decadencia moral del imperio, especialmente lo que atañe a las familias, se debe un poco a ese encanto del
de la posesión, porque era un imperio ya muy grande, las fronteras bastante extendidas, tenía muchas riquezas, dominaba muchos pueblos, conocía muchas culturas, era el dueño del mundo conocido, el imperio romano. Y eso llevó a aflojar un poco su vida, su recta conducta, y no más tener esa disciplina, digamos así, militar que tenían los antiguos emperadores y las familias también, los senadores y los grandes del pueblo, ya más bien entregándose al lujo, a los placeres, buscando una felicidad terrena, digamos así, muy de característica del paganismo eso. Y esa decadencia no pudo refrenar totalmente la Santa Iglesia. La Iglesia entró y fue hecha la religión del Estado, pero ese estado de cosas ya se venía grabado hacía muchos años y no pudo detener esa muerte del imperio. ¿Quién eran los bárbaros? Bárbaros, hoy en día es señal de una persona que no tiene buenas costumbres, que es bruta. Bárbaro para el romano es lo mismo que decir extranjero. Es verdad que la mayoría de los bárbaros, por lo menos las invasiones bárbaras, fueron crueles y atacaban y tenían una civilización, digamos así, menos noble que la civilización romana, pero no eran todos tampoco. Hay algunos generales, creo que Genserico, Alarico, si no me equivoco, que frecuentaban las cortes romanas, que sabían latín, no eran todos ignorantes y crueles y salvajes, no era así tan de simple la cosa. Pero sí, la mayoría eran una civilización menos noble, más carnal, digamos así, aunque el imperio romano ya estaba en decadencia. Significa bárbaro el que no forma parte del imperio, es decir, si no está dentro de mis fronteras, es bárbaro. No significa necesariamente, normalmente sí, pero necesariamente no significa en boca de un romano eso desprecio. Hoy en día sí, pero sí significa un extranjero, una persona que no hace parte del imperio, no es fiel a nuestro emperador. ¿Cuáles fueron las tribus principales? Eso lo saco de un libro de Padre Alfredo Sainz. No sé si ya lo cité por acá alguna vez, La nave de las tempestades. Tomé eso del tomo que trata justamente de la invasión de los bárbaros. En su mayoría estaban integrados por germanos, hombres recios y turbulentos, organizados en comunidades muy disciplinadas y sometidas a un caudillo. Su distribución era aproximadamente la siguiente, y ahí se puede, después yo pongo el mapa. A las orillas del Rin, los francos, que rodeaban a los sajones y a los lombardos. Más al sur, los burgundios y otros grupos de menor importancia. En el Danubio, el río Danubio famoso, se encontraban los dos conglomerados germánicos más poderosos. Hasta el Austria actual habitaban los vándalos, y más allá los godos, dueños de Dacia, divididos en dos grandes grupos: los godos brillantes, o ostrogodos que se suelen llamar, que miraban hacia el mar de Azov, y los godos prudentes o visigodos, que miraban hacia el imperio. Después tomo eso de Bullinger para completar. Al este, más al este todavía, lo que es la Rusia actual, estaban los pueblos eslavos, también bárbaros, y más allá, lo que podríamos decir hoy en China, los mongoles, hunos, ávaros, magiares, etc. De hecho, vienen de allá los hunos con Atila. Hasta el siglo V, que es ese que estamos, había cierta invasión bárbara, digamos así, pero una invasión pacífica. No sé, los pueblos germanos, por ejemplo, fueron invadidos y tenían que migrar hacia el sur, entraban en el imperio. O mismo con sus tierras por ahí que se quedaban infértiles, porque tampoco teníamos muchas técnicas de cultivos. Esos pueblos no tenían una ciencia desarrollada como lo preservó, lo tenían los romanos, lo preservó la Santa Iglesia. Tenían que migrar. Migraban para el Imperio Romano, que era lo que se diría hoy el Estados Unidos de la época, ¿no? El más bien visto, la sociedad más rica, más desarrollada. Entonces había esas invasiones que fueron al principio combatidas por los romanos, pero después se hizo cierta acomodación y a esos pueblos bárbaros que ingresaban al imperio se los aceptaba en cierta calidad inferior, pero como soldados a sueldo, lo que llamaríamos mercenarios, se dejaban que tomasen ciertas tierras en las fronteras a condición de no dejar invadir los otros pueblos. Se hizo
una cierta migración de bárbaros que entraban en el Imperio Romano, pero de forma pacífica hasta el siglo V. Pero a partir de 405 las invasiones se volvieron ahí sí violentas, ahí eran masas de pueblos y familias que entraban para invadir, pero invadir no para hacer vida necesariamente, pero con espíritu más o menos nómada de saquear, de sacar todo lo que hay y después partir a otra tierra. Suevos, alanos, vándalos, visigodos y francos, todos del norte, después los hunos del este, como decía China, eran migraciones en masa, aunque no organizadas como todo. No es que los pueblos bárbaros todos decidieron, a partir de ahora vamos a invadir Roma y vamos todos en bloque. No, eran pueblos, no sé, los vándalos, vamos a hacer una invasión, formar un ejército o llevar a sus familias, así también los ostrogodos o los visigodos o los hunos después que llegaron. Los hunos más bien porque como se construyó la muralla de China y tenía un impedimento ahí para avanzar más, se volvieron hacia occidente. Eran ejércitos que obedecían a un caudillo, pero con un espíritu más bien anárquico, de saqueo. La mente tiembla, escribió, y estoy citando nuevamente el Padre Sainz, que cita a San Jerónimo. La mente tiembla, escribió San Jerónimo en el año 409, refiriéndose a la destrucción de las Galias por los bárbaros, cuando se piensa en la ruina de nuestros días. Por más de 20 años, la sangre humana ha corrido incesantemente sobre una vasta extensión, desde Constantinopla hasta los Alpes julianos. Los godos, los hunos, los vándalos sembraron la desolación y la muerte. Y más adelante, ¿cuántos nobles romanos han constituido su presa? ¿Cuántas doncellas y cuántas matronas han caído víctimas de sus lúbricos instintos? Los obispos viven en prisión, los sacerdotes y clérigos son pasados a cuchillo, las iglesias son profanadas y desvalijadas, los altares de Cristo son convertidos en establos, los restos de los mártires son arrojados de sus tumbas. Por doquier pena, lamentación, por doquier, en todas partes, la imagen de la muerte. De hecho, esta invasión de los bárbaros es el fin de la decadencia del imperio, es terrible. Es un momento de fin de la sociedad, de la civilización tal como se conocía. ¿Cómo fueron más o menos las invasiones de los diferentes pueblos bárbaros? Los visigodos, vamos a hablar primero del principal, que es Roma, vinieron invadiendo y llegaron a Roma a partir de 405, sitiaron a Roma 2 veces, cortando la entrada de víveres y todo, dejando claro la ciudad en una hambruna y una decadencia total. Pero en esos dos primeros sitios, los vándalos liderados por Alarico no lograron entrar en la ciudad. Pero lograron entrar el 24 de agosto de 410. De hecho, se discute porque de hecho se le abrieron los portones. No fue una orden imperial, pero se abrieron los portones. Algunos dicen que fue un esclavo que fue pagado con fraude para abrir los portones para que pudiera entrar. Otros dicen que fue una hermana del emperador, si no me equivoco, que mandó abrir como para evitar nuevamente el sitio, el hambre y todas las desgracias que venían de ahí, como dejar que entrasen y ya está. Pero es gracioso porque los visigodos eran cristianos, habían sido evangelizados, pero en la herejía arriana, eran arrianos, no eran católicos ortodoxos, pero eran cristianos. Y Alarico, antes de entrar en la ciudad, decretó que las basílicas de San Pedro y San Pablo eran lugares inmunes. ¿Cómo se dice eso en derecho canónico? Sí, la inmunidad de esas dos basílicas, es decir, si yo huyendo de algún perseguidor entro en la iglesia, no se me puede atacar. Es gracioso eso, eran pueblos sí cristianos. No digo que eran buenos, que eran mansos y humildes, pero tenían ya algo de cristianismo en su formación. Y de hecho, en esa invasión de Roma, quizá por el acuerdo que hicieron para que se le abrieran las puertas, no fueron muy crueles, no es que llegaron asesinando y matando a todos. De hecho, preservaron tanto los que entraron a las iglesias y la mayoría de la población, aunque dice un historiador por ahí que los muertos se contaban a cientos, es verdad,
pero no mataron todos, no fue una desolación total como fue, por ejemplo, la invasión de Jerusalén con Tito en el año 70. Solamente invadieron para saquear, robar. Claro, hubo muertes seguramente, hubo rebeliones, hubo revueltas. Duró 3 días esa invasión y ellos mismos tuvieron que irse de Roma por el hambre, porque si se quedaban ahí no tenían víveres. Entonces Roma ya estaba en un estado bastante lastimoso en esa época, y esa entrada de Roma más bien tiene un significado mucho más moral que físico. Roma ya estaba, digámoslo así, de hecho no era más la cabeza de la sociedad, no era la Roma esplendorosa de los antiguos emperadores, pero el hecho de que la ciudad ya se llamaba así la ciudad eterna, haya sido invadida por un bárbaro, significaba, claro, esa caída del imperio, que la ciudad que nunca fue invadida, la ciudad que dominó el mundo, caía en manos de pueblos desconocidos, pueblos bárbaros. San Jerónimo dice: la ciudad que había conquistado el mundo había sido capturada. ¿Quién puede estar a salvo si Roma perece? Cosas horrendas, decía San Agustín, nos han contado: ruinas, incendios, saqueos, torturas, deshonras. 1000 veces nos las han contado y otras tantas las hemos lamentado y llorado, y todavía no nos hemos podido consolar. Era el fin del Imperio Romano de Occidente, ese día 24 de agosto del año 410. Y claro, un significado moral muy grande y también una razón muy tristemente de ataque a los cristianos. Decían ellos: cuando cultuábamos los dioses paganos teníamos el esplendor del imperio. Ahora que hace poco Teodosio aceptó esa religión como oficial del Estado, nos invaden y destruyen nuestra ciudad. Y claro, los de tendencia pagana decían: claro, porque no cultuamos más los dioses patrios y hemos aceptado ese Dios que no es el Dios verdadero, decían ellos, o ese Dios que fue crucificado con desprecio. Entonces, San Agustín, la ciudad de Dios, se defiende, en un buen libro para leer si quieren entender bien el tema, defiende mucho que no fue culpa de la iglesia el hecho de la caída del imperio. Fue más bien la iglesia lo intentó salvar y poniendo ahí buenos principios, pero ya no había más tiempo. La decadencia ya venía de antes. Sería imperio, dice Boulanger, injusto achacar a la iglesia este lamentable estado de cosas. Seguramente había podido reconstruir con su doctrina la familia y la sociedad, pero no había tenido tiempo aún de infiltrarle su espíritu. Desgraciadamente, era ya demasiado tarde para el Estado cuando a principios del siglo IV se pasó al cristianismo. La sociedad pagana estaba demasiado entregada al materialismo de los placeres para que las ideas cristianas pudiesen influenciarla de modo eficaz y rápido como el peligro requería. De hecho, sería necesario que no solo el emperador se convirtiera, sino que en cuestión de pocos años toda la sociedad se volviera así con principios cristianos ya puestos para defenderse de ese ataque y crecer nuevamente como sociedad, pero no había tiempo. Y los bárbaros estaban invadiendo, la iglesia no pudo sostener. No fue culpa de la iglesia más bien tuvo que lamentar. Y vamos a ver después que el espíritu de la verdadera romanidad, el orden romano, quedó vivo justamente a causa de la iglesia, especialmente los monasterios benedictinos. Pero la sociedad romana como tal, pagana, se muere, pero sobrevive el espíritu romano en la iglesia. Y hoy en día se habla mucho del apocalipsis, del fin del mundo. Claro, incluso para muchos cristianos en esa época, bueno, se acabó el mundo. Porque si uno entiende ese catecón que habla San Pablo, ese impedimento para la venida del anticristo como el imperio romano, se cayó el imperio. Entonces significa que el anticristo está a las puertas y el mundo se va a acabar. Y muchos ahí decretaron el apocalipsis ya. Y eso en el año 410. Y no era el apocalipsis, era la caída del imperio pagano materialista, pero que sobrevivía en las buenas cosas que tenía, sobrevivía en la iglesia católica. Después, esta es la invasión más importante porque es la caída del imperio, pero también los vikingos, esos sí muy sangrientos y paganos, no eran cristianos, atacaron ferozmente las iglesias por donde pasaron hasta el año 911, invadiendo algunos lugares que hoy llamamos Europa, del Imperio Romano de Occidente. Los vándalos atacaron también a África con Genserico. De hecho, no sé si se acuerdan, en la última clase hablamos de la vida de San Agustín. Genserico estaba con sus tropas sitiando a Hipona
cuando murió San Agustín en el año 430. Las Galias, hoy Francia más o menos, fueron atacadas por los hunos, esos crueles, muy crueles, con el famoso Atila, llamado Atila el azote de Dios, que vino de Oriente y destruyendo todo por donde pasaba, con 700.000 hombres cuando salió. Se murieron algunos, pero muchos se agregaron a su ejército también. Y Atila, es muy interesante ese episodio, fue invadiendo todo, invadió las Galias, entró en Italia y llegó a Mantua. El emperador estaba ahí, tuvo que huir a Roma. El emperador que ainda estaba era Valentiniano. Pero cuando llegó a Valentiniano, envió una comisión para hacer un tratado de paz con Atila. Y en esa comisión estaba el Papa, San León Magno. Eso en el año 452, cuando Atila estaba en Mantua, ya prestes al borde de invadir toda Italia y tomar toda Italia. Y Atila sí, a costa de sangre y muy cruel, Atila, totalmente pagano. Pero mucho se discute qué fue que hizo San León, el Papa San León, pero frenó a Atila. Atila no, después de hablar con San León, se volvió con sus tropas, se fue se volvió, no llegó más, no quiso más invadir Italia, se murió luego después en las Galias, si no me equivoco. Pero el Papa San León lo frenó, no dejó que Atila pasara. Muchos dicen que era porque hicieron un acuerdo, porque Atila quería casarse con la hermana de Valentiniano, entonces hicieron un acuerdo de matrimonio y además le pagaron tributo, una dote, no sé. Otros dicen que fue mediante el pago de un tributo, pero todos vieron en eso un hecho milagroso. El hecho de que Atila, el llamado azote de Dios, no tomara toda Italia cuando podría tranquilamente hacerlo, ya en un imperio decadente, ya desgregado, frenado por San León, no entró. Entonces todos vieron en eso un milagro, aunque vayan intentando buscar por ahí razones naturales que puede haber, no hay ningún problema en eso. Pero fue un hecho bastante importante. Pero 3 años después, los vándalos, esos sí, cristianos, pero arrianos, invadieron a Roma. De hecho, esa invasión no pudo San León impedirlo, estaba vivo. Pero logró San León hacer un acuerdo con los vándalos, que nuevamente invadieron a Roma, que no mataran a los habitantes y que no quemasen iglesias. Después, en 489, los ostrogodos de Teodorico derrotaron al rey Odoacro, que se había hecho rey de toda Italia, Odoacro fue el que desterró y venció el último de los emperadores romanos y quedó como rey de Italia, que hoy se llama Italia, ¿no? Vino Teodorico en 489, derrotó a Odoacro y se hicieron ahí ellos los ostrogodos, señores de Italia. Más o menos como quedó el mundo conocido después de las invasiones bárbaras, más o menos. Hay cambios, hay invasiones más, menos, pero Italia quedó con Teodorico, ese ostrogodo, quien ejercía su poder sobre todo el país. Sicilia, Dalmacia, una parte de Panonia, manteniendo relaciones directas con los emperadores de Bizancio. De hecho, Justiniano va a tomar muchas partes de territorios bárbaros cuando venga. Los vándalos se habían apoderado de África, Cerdeña y Córcega. Y los vándalos, un régimen más bien complicado, de terror. En las Galias y en España, los visigodos dominaban todo el espacio que va desde el Loire, el río Loire, hasta el sur de Andalucía. Los burgundios, el sudoeste de las Galias, de hecho, que hoy se conoce como Borgoña, que quedó un poco conocido como Borgoña. El sudeste de las Galias hasta los Alpes suizos. Al norte de las Galias se habían instalado los francos. En Inglaterra, los anglos, hutos y sajones, venidos por mar de la actual Dinamarca. Ese más o menos quedó el dibujo del mundo después de las invasiones bárbaras. Imaginen, claro, todo un imperio que se cae en manos de los enemigos y esos enemigos no vienen acá para saquear ese barco. No, se instalan, vienen con sus familias, se forma una nueva civilización. Es como, intentando imaginar un poco, fuéramos invadidos por los ingleses, por ejemplo,
y nos derrotaron, dejaron algunas familias por ahí, pero se instalaron acá y nosotros empezamos a hablar inglés, a usar la moneda inglesa, a usar las costumbres inglesas, a tomar el té a 5 de la tarde. Va a ser una broma, ¿no? Pero eso es un choque civilizacional bastante importante, esa invasión, toda la invasión de los bárbaros. No fue así de inmediato, pero durante menos de un siglo, todo el imperio romano pasó a ser otro pueblo, pasó a ser cada parte de otros pueblos. Aunque había romanos por ahí por detrás, pero no era más nuestro imperio, digamos así. Y fue una posibilidad para la iglesia para evangelizar esos pueblos. Claro, era un trabajo más, porque Roma era más bien convertirse del paganismo para el cristianismo, dejar de adorar a los ídolos para adorar al Dios verdadero y mantener las costumbres, que las costumbres eran más bien sanas de los romanos. Ya los bárbaros no, habían bárbaros poligámicos, habían bárbaros que no tenían ni idea de hacer culto a un Dios, totalmente paganos, había de todo. Entonces evangelizar ahora implicaba también cambiar las costumbres de esos pueblos bárbaros y convencer, yo, católico, que soy, digamos así, como el derrotado de la guerra, convencer al pueblo invasor de que yo tengo la religión verdadera, de que mi Dios, que yo perdí la batalla, pero mi Dios es el verdadero. No es una tarea fácil. Y ahí uno ve la divinidad de la iglesia de no haber sido derrotada junto con el imperio romano. La evangelización y cambio de costumbres. Las invasiones en el plano de providencia permitió que el evangelio fuera propagado más allá de las naciones greco-romanas. De hecho, muchos de esos pueblos bárbaros eran, como decía, cristianos, pero fueron evangelizados en la herejía arriana. Esa herejía que decía que nuestro Señor Jesucristo no es verdadero Dios. Es un hombre muy bueno, quizá muy santo, tan santo que puede ser llamado hijo de Dios, pero que no es Dios. Aquí hay un montón de implicaciones de ese ministerio de la redención. Godos, visigodos, burgundas, vándalos, ostrogodos y los lombardos eran cristianos. Los francos y los hunos que venían del este eran paganos, totalmente paganos. La principal quizá conversión de los bárbaros es la primera. Después hubo otras, y si uno fuera a hablar de todas las conversiones se podría hablar mucho, pero la principal es de los francos. No digo de los franceses porque los francos no estaban en toda la Francia, era una partecita, era un pueblo bárbaro que estaba en una región de Francia, de que hoy es Francia. La tribu de los sicambrios, liderados por Clodoveo. Clodoveo, que era el jefe de esa tribu de los sicambrios que estaba en una parte de Francia, se casó con una católica, con Clotilde. Y por eso hizo ya un principio de conversión, digamos así, hizo que se bautizaran sus hijos, bautizaran en la verdadera iglesia. Pero en 496, Clodoveo estaba en una batalla contra los alemanes que venían del norte y prometió a Dios que si yo venzo esa batalla, yo me bautizo yo me convierto al Dios de mi esposa. Y de hecho venció y fue fiel a su promesa. Primero se hizo instruir por un sacerdote bastante joven y fue bautizado. El primer rey bárbaro, pagano sí, él no era cristiano todavía, que se hizo bautizar y hizo bautizar a los suyos. Fue bautizado por San Remigio en la Navidad del año 496 en Reims de Francia, junto con 3.000 soldados. Dice la historia que cuando fue bautizado, San Remigio le dijo: orgulloso sicambrio, que era la tribu de Clodoveo, inclina tu cabeza, adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. Adora a Dios que has atacado y ahora quema los ídolos que alguna vez has adorado. Y a partir de ahí, Clodoveo quiso buscar una unidad en esa región de las Galias y empezó a conquistar. Por eso hoy se llama Francia, porque esa tribu de los francos empezó a dominar toda Francia y con eso se hizo la primera nación así católica convertida, con un emperador católico venido de los bárbaros. Por eso Francia tiene el orgullo de llamarse a sí misma, y es para tener orgullo, la hija primogénita de la iglesia. Es la primera nación, así que como nación se hace católica.
Después, por eso digo, podría hablar de los otros pueblos, voy a hablar así, acá solo de paso. En España, el visigodo Recaredo fue bautizado en 586, casi 100 años después de Clodoveo, por San Leandro. Y el suevo Rey Cario, en Galicia, se convirtió en el 448, un poco bastante antes, pero ahí son la región de Galicia. Inglaterra se convirtió después de la invasión de los anglosajones y fueron evangelizados por San Agustín de Canterbury, el apóstolo de Inglaterra. Germania, cuando yo hablo así, el país como es hoy, no piense que los límites son los mismos, cambian los límites, no es tan simple así, pero para tener más o menos una idea. Germania, Alemania fue evangelizada por San Bonifacio en el siglo VI, es el apóstol de Alemania. Dinamarca y Suecia fueron evangelizadas por San Anscario en el siglo IX. Y también cuando digo el nombre del santo no significa que solo él fue ahí y convirtió a toda la nación. Claro, fue un trabajo de monjes y de apóstoles y de monjas, pero el principal del trabajo de evangelización yo cito acá. En Bulgaria, Boris se convirtió en el año 864, mucho más tarde. Los eslavos fueron evangelizados por San Cirilo y San Metodio en el siglo IX también. Polonia, en tiempos del rey Boleslao I, Rusia en tiempo de Vladimiro, los húngaros en el siglo X solamente, cuando San Adalberto bautizó el duque de Hesse. Es un poco el plan de la evangelización. Ya pasamos un poco de nuestro periodo acá, pero solo para tener una idea de cómo fue que la Iglesia Católica se expandió y empezó a formar, digamos así, la cristiandad entre esos pueblos bárbaros. Pero también, luego después de esa invasión de los bárbaros, en el siglo siguiente, nacía otro problema, y ese que tenemos hasta hoy, que es el islamismo. No soy perito en el tema del Islam, voy a intentar hablar un poco que he buscado en los historiadores, y también porque hay muchas fábulas respecto a Mahoma, el Islam, el nacimiento del Corán y todo más, muchísimas fábulas que intentan hacer que todo sea revelado por Dios y todo sea muy santo. De hecho, me acuerdo mis libros, infelizmente, ¿no? Mis libros didácticos en la época de escuela, cuando hablaban de, no sé, de nuestro Señor Jesucristo, decía: los católicos creen que había un Jesús, los católicos creen que había los apóstoles, la religión católica profesa tal cosa, ellos profesan que ese Cristo resucitó. Todo así como diciendo un mito que esos loquitos por ahí creen. Y cuando nos hablaban del Islam, hablaban: Mahoma nació en tal fecha, se convirtió en tal fecha recibió la revelación del Corán, en tal fecha, así como si fuera un hecho consumado y verdadero y ya comprobado todos los hechos de Mahoma. Mientras cuando hablaban de catolicismo, claro, libros de izquierda, ¿no? Los libros didácticos que tenía yo cuando estudiaba, y que hoy todavía son la mayoría, hablaban de Mahoma como hecho y del cristianismo como creencia, muy ideológico, ¿no? Cuando era justamente al revés, cuando el cristianismo son hechos y mucho más comprobados que cualquier cosa del Islam. Mahoma nació en el año 571 y falleció en el año más o menos 632. Nació en Meca, en Arabia. Se casó con Hadija, una viuda de un rico mercader, y justamente por casarse con ella y tomar parte en los negocios de esa familia, pudo conocer con sus viajes tanto al judaísmo cuanto al cristianismo. A los 40 años, supuestamente, y yo pongo supuestamente de mi mano acá, se apareció el arcángel San Gabriel y le dio como misión predicar un Dios único y el Islam. ¿Qué significa el Islam? Esa palabra significa abandono completo a la voluntad de Dios. Que si uno mira solo eso es muy bonito, y hoy en día nos quieren decir que el Islam es muy bonito como un todo. ¿Por qué esa misión de predicar un Dios único? Porque creo que voy a hablar más adelante. Acá ya, después tocamos. Predicó, después de recibir supuestamente esa revelación, se cree que predicó del 611 al 622, por 10 años, pero fue perseguido por los idólatras, porque él predicaba un Dios único y los idólatras cultuaban varios dioses, y tuvo que huir a Yatreb, hoy se llama Medina. Medina significa la ciudad del profeta, porque ahí vivió Mahoma.
Ahí empezó a predicar la guerra santa contra los infieles. Este otro principio de la secta islámica, que es la jihad, o jihad, no sé cómo dice en castellano, que es la guerra santa, de la conversión de los infieles o la muerte de ellos. Comenzó a predicar esa guerra santa, dando muchos adeptos, y después, en esa misma guerra santa ahora vivía en Medina, Mahoma, intentó volver a la Meca donde vivía él, a donde nació él, para conquistar Meca, porque era el centro político de la civilización arábica. Esa lucha entre Meca y Medina duró 8 años y terminó con la derrota de Meca, y Mahoma entró en Meca para derribar a los ídolos y constituir a partir de ahí una unidad nacional bajo el Islam. De hecho, muchos historiadores dicen que el Islam no es una religión, es una ideología política con rasgos religiosos. Se puede discutir y parece bastante interesante esa visión. No es una mezcla de cristianismo con judaísmo malentendido, pero lo principal del Islam es el dominio territorial y político de las civilizaciones. Bien, quería traer algunas cosas acá para hablar de Mahoma, de su vida moral, que era un desastre. Solo traigo un hecho acá, pero hay muchos otros más. Después que murió esa primera esposa que tuvo, ¿cómo se llama? Hadija, se casó 11 veces más. Muestra un poco ese espíritu islámico que él ya lo tenía, que es de los placeres, de busca de placeres materiales. Incluso el cielo para un musulmán musulmán significa creyente, es un lugar de muchos placeres materiales, de muchas mujeres, de mucha riqueza, de mucha comida. No es el cielo como pensamos nosotros, la visión de Dios y la felicidad completa del alma, sino es una felicidad material. Y se muestra un poco del espíritu ya de Mahoma. Se casó 11 veces más después que murió su esposa, y una de esos matrimonios, que eran más bien a veces matrimonios de interés político, se casó con una niña de 6 años. Y ahí hubo una discusión que una vez una socióloga por ahí llamó a Mahoma de pedófilo, pero dice no era pedófilo porque era la costumbre de la época casarse con niñas, y hoy en día creo que en Irán todavía hay esa costumbre, no sé si en todo el Irán, pero por ahí en unos lugares hay. Entonces ellos defienden eso como costumbre nacional, como la libertad de elección, y se casan con niños. Aisha tenía 6 años cuando se casó con Mahoma. Y ellos cuando uno ataca a Mahoma diciendo que es un grave pecado eso, no es que defienden diciendo no, Mahoma no casó con una niña de 6 años porque está en teóricamente los libros sagrados del Islam. Pero dicen no, pero era la costumbre de la época. Dice Santo Tomás, hablando de la secta islámica: Mahoma sedujo al pueblo con promesas de placeres carnales, a los que nos instiga el mismo deseo carnal y la concupiscencia. Es decir, acompañó la concupiscencia, el desorden de la concupiscencia humana, para ofrecer una religión, un Dios que no quitara esas concupiscencias, no luchara contra eso, sino que las pinchara más y las diera más, y que su cielo, su promesa de paraíso fuera un desarrollo completo de esas pasiones desordenadas. Dice Santo Tomás: igualmente les dio una religión de acuerdo con dichas promesas, dando rienda suelta a las tendencias carnales, lo cual fácilmente obedecen los hombres carnales. Eso es Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Antes de Mahoma, hasta llegar a Mahoma, había en esa región de Arabia varias sectas con dioses particulares. Cada secta tenía su dios patrio, su dios particular, pero la mayoría de ellas tenían como centro único de culto esa piedra que se llama Kaaba. Algunos ponen con apóstrofe Kaaba, en Meca. Meca era el centro religioso ya de Arabia antes de Mahoma. Esa piedra, decían ellos, fue el arcángel Gabriel que había traído. Eso dicen después las fábulas, ¿no? Y tenía una fuente ahí que decían que era... Hay un episodio en la Sagrada Escritura, paréntesis, en que Abraham tenía un hijo con la esclava antes que nazca Isaac. Era esposo de Sara, Abraham, el Abraham mismo de la Sagrada Escritura.
el patriarca de los creyentes, tenía Sara, su esposa, y tenía una esclava, se llamaba Agar, esclava de Sara. Como Abraham no podía tener hijos con Sara, Sara le entregó como esposa a la esclava, y tuvo un hijo con esa esclava. Ese hijo se llamó Ismael, y después se le nació Isaac, del cual vino la promesa del Mesías, de toda la generación. Pero ese Ismael, tuvo un día que Sara castigó muy duro a Agar. Agar se huye de la casa, va al desierto, y se está muriendo en el desierto, deja a su hijo ahí y se va a acostar para esperar la muerte, pero le aparece una fuente. Y dicen, hoy en día los musulmanes y los que estaban ahí haciendo el culto en Meca, que la fuente que está ahí es esa fuente que nació milagrosamente para Agar y salvar a Ismael. De hecho, también llamamos a ellos de ismaelitas, como descendientes de Ismael. Tiene toda la historia de que Ismael se casó con no sé quién y después vino toda la descendencia. Eso ya no es más Sagrada Escritura. Hasta el desierto, la fuente que aparece es Sagrada Escritura, el resto ya es fábula musulmana. Después, el libro sagrado de los musulmanes se llama el Corán. El Corán son sentencias que dicen ellos fue dictado a Mahoma directamente por él, por Gabriel. Después voy a decir probablemente de dónde salió el Corán. Fue escrito, de hecho, el Corán fue escrito después de la muerte de él. Fueron seguidores que recopilaron sus enseñanzas teóricamente recibidas por revelación angélica. Para tener una idea, entonces, Islam, esa palabra Islam, significa resignación. Resignación, en el caso que predicaba Mahoma, la voluntad de Dios. Musulmán, la palabra musulmán significa creyente, y el Dios único de ellos, ellos niegan, claro, la Trinidad, se llama Alá. Son numerosos, y tomo los apuntes del Padre Munkeber nuevamente, los que han querido ver en el Corán, en el libro sagrado musulmán, una profunda influencia cristiana. Sin embargo, nada de lo que constituye el depósito de nuestra fe está contenido en el credo coránico. Las únicas referencias son algunos hechos tomados de algunos evangelios apócrifos. Así, aparece en el Corán la Virgen María, a quien, por un insólito anacronismo, se la coloca como hermana de Moisés y Aarón. De hecho, es un libro bastante mal redigido, digamos así, el Corán. Dicen que la madre de Jesús es María, bien, pero confunden esa María con Miriam, la hermana de Moisés. Claro, el anacronismo ahí es tremendo. Se nombra a Juan Bautista, colocándole en la línea tradicional de los profetas hebreos, pero sin ninguna mención a su misión de precursor del Hijo de Dios. Cristo, Jehú, creo que se escribe en árabe, Jesús, es situado en la línea de los grandes santos y profetas de Israel, pero sin la menor referencia a su divinidad y a la obra de la redención. Es un profeta más, Jesús. De hecho dice, porque hay varios libros, hay el Corán, después yo voy a citar acá la Sura y el Sirá. Eso es Sura, perdón, yo me confundo también. Corán tiene las sentencias, que son las suras. Después hay otro libro que se llama la Sunna, que es el libro de la tradición de ellos, que es más grande que el Corán, dicen ellos. Y después viene, ¿cómo se llama? El Sirá, que es una especie de biografía de Mahoma. Entonces, una de las suras del Corán dice, la sura 5,77, el ungido, hijo de María, no es más que un mensajero, antes del cual ya hubo otros mensajeros. Y eso dice la sura. Está hablando de Jesús, de nuestro Señor. Habla que nuestro Señor no es más que un mensajero, uno de los profetas que ya pasaron por ese mundo. Pero el texto del Corán, ¿de dónde vino? ¿Se lo sacó de la cabeza de Mahoma? No. El texto utilizado como base para elaborar el Corán fue, aparentemente, un catecismo judeo-nazareno, una mezcla de judaísmo con cristianismo, redactado por los árabes para convertirlos a la secta y alistarlos en la misión para la cual la secta creía que estaba destinada. De hecho, tenemos un profeta, necesitamos un libro sagrado. Entonces agarraron un catecismo más o menos mezclado de judaísmo y cristianismo y elaboraron el Corán con sentencias. Probablemente cada uno elaboró una parte de las sentencias, porque incluso hay sentencias que se contradicen entre sí.
La reconstrucción del templo, redactado por los árabes para convertirlos a la secta y alistarlos en la misión para la cual la secta creía que estaba destinada. ¿Cuál era la misión? La reconstrucción del templo de Jerusalén y la introducción del culto puro para obtener el regreso del Mesías y su reinado de 1000 años. Esa era la creencia judía de ese catecismo, de lo cual fue sacado probablemente el Corán. Después tiene otro libro que es la Sunna, con doble N, que son las tradiciones, las costumbres. La Sunna puede prescindir del Corán, es decir, la Sunna es mejor que el Corán, puede no necesitar del Corán para entender, pero el Corán no puede prescindir de la Sunna. Es decir, las tradiciones son más grandes que el libro sagrado. De hecho, nosotros decimos lo mismo, pero con la religión verdadera, ¿no? Que la Sagrada Escritura está contenida en la tradición. La tradición es más grande, tiene además de la Sagrada Escritura más cosas. Ellos también dicen lo mismo, pero el problema de ellos es que el Corán, su libro sagrado, contradice de vez en cuando la Sunna. En la duda ellos toman la Sunna, el libro de las tradiciones, que son también sentencias y que se fueron agregadas durante los años. No es que se publicó un libro luego después de la muerte de Mahoma con todas las sentencias, no, se fueron agregando, las zonas se contradicen también. Todos los musulmanes están de acuerdo en que la Sunna completa y explica el Corán. Hay muchas leyes establecidas por la Sunna, pero que no se encuentran en el Corán, por ejemplo, la lapidación de las adúlteras. Pero hoy en día hay más de 1,5 millones de sentencias, que ellos llaman hadices con H. Después tiene un tercer libro que se llama el Sirah, la vida de Mahoma, pero que la mayoría de los detalles proporcionados tradicionalmente en el Sirah y repetidos complacientemente en el mundo occidental, hoy los que quieren defender el Islam, son de hecho excesivamente dudosos. Son todos hechos de la vida de Mahoma, pero que no se cita ninguna fecha, ningún lugar, ninguna cronología de hechos. Son fábulas y fábulas. De hecho, creo que Belo que dice que es más un cuento de 1001 noches. Los puntos principales de la doctrina islámica: hay un Dios único y creador, bien, pero que predestina a las criaturas a las delicias del paraíso y a los tormentos del infierno, lo que se llama el fatalismo. Es decir, nosotros ya estamos predestinados a ir al cielo o al infierno, ya está. No hay que luchar en contra, no hay cómo luchar en contra. Dicen que va a haber una resurrección de los cuerpos, que va a haber un juicio final. Son todos rasgos de la doctrina cristiana, por el hecho ese del Corán haber sido sacado del catecismo cristiano o judaico. Que basta creer y practicar el culto para conseguir el paraíso. ¿Qué significa practicar el culto para un musulmán? Básicamente, rezar 5 veces al día, el momento que ellos se ponen de rodillas y adoran hacia la Meca, 3 ayunos al año en el Ramadán, que es el mes sagrado, que teóricamente fue cuando recibió, ese mismo mes, recibió Mahoma la revelación del Corán, teóricamente. Hacer una limosna en la vida, visitar una vez la Kaaba en la Meca, esa piedra horrible. Se permite en la ley islámica el divorcio y la poligamia. Hay una identificación en la doctrina de ellos entre la potestad religiosa y civil. Son uno mismo, una misma persona. Es el rey y el sumo sacerdote, digamos así. Está en la misma persona. Crea un montón de problemas. Y que va a haber un paraíso para los que se salvan, que están destinados a ser salvos ya, no hay como decidir su destino. Un paraíso con riquezas materiales y especialmente también para quien muere en la Guerra Santa. De hecho, es el gran secreto de su éxito, es eso. Si yo muero en la Guerra Santa, me voy al paraíso de delicias con un harén de vírgenes y todo lo demás, todas esas tonterías, en la yihad. Dice Santo Tomás: en cuanto a doctrina, no les enseñó Mahoma más verdad que la que cualquier sabio medíocre puede conocer con la luz natural. Uno ve que Santo Tomás, que es un santo además, y tiene la orden perfecta de las ideas y sabe sacar sentencias, conclusiones. Yo imagino que él debe haber visto ese Corán, las sentencias islámicas, y dicho: eso acá es un desastre, porque no tiene orden, no tiene lógica, no tiene nada de aristotélico, de ordenado. Entonces,
yo imagino a Santo Tomás bastante enojado de esas cosas y más enojado aún en ver que las personas creían una cosa así. Por eso uso esa palabra tan dura. De hecho, Santo Tomás normalmente no habla así. En cuanto a doctrina, no les enseñó a Mahoma más verdad que la que cualquier sabio mediocre puede conocer con la luz natural. Y así, no le creyeron desde el principio hombres sabios expertos en las verdades divinas y humanas, sino solo hombres bestiales, moradores de los desiertos, ignorantes por completo de toda doctrina sobre Dios, que le ayudaron con su multitud armada a forzar a otros con la violencia a sujetarse a su ley. Está diciendo Santo Tomás que a Mahoma no le creyeron los sabios entendidos, o los santos que diríamos hoy. No, le creyeron ignorantes, personas más bien carnales, vendidas y entregadas a sus pasiones, y quisieron a la fuerza de la yihad, de la guerra santa, impusieron su secta, su religión. Dice el doctor Rubén Calderón: el predicador conocía muy bien la catadura de su clientela, y cuando le tocó hablar de la bienaventuranza eterna, lo hizo como podía ser entendido por un pueblo idólatra, imaginativo y sensual. Conocía Mahoma conocía al pueblo al cual predicaba, porque él también era dominado por las pasiones. Y por eso predicó una secta, un Dios que facilita e impulsa la sensualidad y el materialismo. La felicidad, sigue en otro lugar el doctor Rubén Calderón, la felicidad se hincó aquí en la obra misma de la carne y culmina en el paraíso con la intensificación de los divorcios sensuales. El itinerario del alma hacia Dios no es el camino de la espiritualización progresiva, como nosotros decimos, y es la verdad, en donde el mismo cuerpo recibe el influjo transfigurador de las virtudes teologales. No, es más bien la conquista de una carnalidad invulnerable, que es el cielo para un musulmán. No es una vida espiritual perfecta, alta, santa, sino es la eternización de los gustos carnales, que es muy bestial, como dice el doctor Mercader. Pero justamente por ese espíritu sensual y por haber empezado sus adeptos con personas ignorantes, empezaron con la yihad, con esa guerra santa, a imponer el Islam. Y de hecho tomaron, dice algún autor por ahí, que el territorio que llegaron a tomar era más que el doble del Imperio Romano, muchas cosas. Las principales invasiones, para dar un resumen: Abu Bakr, que es el primero que viene después de Mahoma, invadió a Siria y Persia en el año 633. Omar, que le sucedió, continuó el dominio de Asiria y Persia, pero también conquistó Egipto y entró en el Templo de Salomón en Palestina. Después conquistó el norte de África. Después conquistaron España en el año 711. Quizá el hecho definitivo de esa conquista de España por el Islam, por los musulmanes, es la batalla de Gaudalet o de Barbate, tienen los nombres. Llegaron incluso a Poitiers, en Francia, en el año 732, pero ahí fueron derrotados por Carlos Martel. Siguieron intentando entrar en Francia, en la península, salir de la península ibérica, llegaron a las puertas de Lyon, pero Martel los derrotó nuevamente. Conquistaron en medio siglo desde la India hasta el Océano Atlántico. Es mucha cosa. Con la imposición de su religión. Un rey católico que conquista, domina civilmente quizá el pueblo, pero no obliga a la fe. Predica, eso sí, y favorece la religión verdadera, pero no obliga. Un musulmán sí. Si o acepta nuestra secta o lo matamos. Un poquito hablando de España, que es lo más cercano a nosotros. Primero, cuando invadieron España, adoptaron un sistema de emirato, que la sede del emirato estaba en Damasco, pero después se hicieron independientes con Abderramán I en el año 756. Entonces España pasó a ser un emirato particular. Hay varios tipos de sectas, de emiratos. Eso también no es que los musulmanes son todo uno, una unidad así. También por el tamaño del imperio, hubo muchas divisiones. Muchas ciudades de España se rindieron, pero la situación generó, claro, inúmeros conflictos civiles internos, guerras intestinas. Y esa lucha por la reconquista de España, que vamos a hablar quizá más tarde, se terminó en el año 1492 con la conquista de Granada por los reyes Fernando y Isabel.
Y en España, con la invasión musulmana, quedó dividida, los cristianos quedaron divididos, y yo voy terminando, en dos clases, en varias clases, perdón. Primero los cristianos, los católicos mozárabes, que vivían con su culto en las ciudades conquistadas, y se le permitía. No de manera pública y oficial, pero se le permitía. Pero guardando ya el idioma del dominador. Los renegados, que eran los que abandonaban la religión verdadera para adoptar el Islam, apóstatas. Los maulas, llamados así, que eran hijos de musulmanes con matrimonio cristiano católico, pero que se les obligaba a que los hijos fueran musulmanes. Los cristianos independientes, que eran los que huían a otras religiones para no aceptar el yugo musulmán. Mártires de esa época, especialmente en España, muchísimos, cito algunos: Valentín en Gracia, Eulogio, San Perfecto, San Isaac, San Pablo de Córdoba, el obispo de Toledo, San Eulogio, Santa Columba Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Y las herejías que se tuvo que luchar en ese periodo, ahí particularmente por el conflicto con la doctrina musulmana. El antitrinitarismo, claro, que decían que Alá es Dios único y verdadero y no hay Trinidad, entonces herejía antitrinitaria. Y el antropomorfismo, que es el hecho de poner atributos humanos a los dioses, que eso hace el Islam. Para terminar, cita de Hilaire Belloc, el historiador: el Islam es el enemigo más formidable y persistente de cuantos ha tenido nuestra civilización, y en cualquier momento puede llegar a ser una amenaza tan grande en el futuro como lo ha sido en el pasado. Porque muchos creyeron que después de las victorias católicas a manos de los papas, los turcos se recogieron y tuvo divisiones en el imperio musulmán, islámico, arábico, y que el Islam iba a terminar. Y Belloc tenía visión de historia, decía que es el enemigo más formidable de la civilización y que a cualquier momento puede volver. Y de hecho, estamos viendo. Hoy ya invadieron de manera pacífica Francia, Alemania, muchos en Italia, de varios lugares distintos, pero que van dominando la civilización como dicen ellos, por el vientre de sus mujeres, porque ellos tienen muchos hijos y son poligámicos, incluso la mayoría, aceptan que se tengan varios hijos, y los que eran antes católicos, hoy en día se corta, como en el Imperio Romano, la tasa de natalidad. La civilización como un todo europea se envejece porque no tiene más hijos, no quiere más tener hijos, solo tiene perritos, como hoy en día es costumbre. Entonces, el Islam está dominando Europa, y después que domine Europa probablemente va a intentar venir a América, pero por simplemente la multiplicación de sus individuos. Es triste, pero Europa se está dejando entregar. Lefebvre una vez hizo una crítica en ese sentido y tuvo que le hicieron una demanda, tuvo que prestar depoimento, todo porque él decía que los musulmanes los están invadiendo, y él ya veía con claridad en los años 90, final de los años 80. Bien, la próxima clase seguimos con los hechos porque falta mucho hasta llegar al año 1073, y después volvemos a hablar del culto como venimos haciendo. Bien, preguntas si quieren, envíen a la librería Santo Tomás, y solo, ojalá pronto podamos volver a tener clases presenciales. Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.